Esto pasó hace unas semanas. Me llamo Clara, tengo 35 años y soy diseñadora gráfica. Decidí mudarme a una antigua casa de los años 50. Quería dejar atrás mi vida anterior y encontrar inspiración en un lugar nuevo. La casa me parecía acogedora, aunque un poco desgastada. Siempre soñé con un espacio así, y creo que por eso no dudé en mudarme de inmediato. La primera noche, todo estaba en silencio. Justo antes de dormir, escuché un leve crujido en el piso de arriba. Me sentí un poco estúpida al preocuparme por eso. Tal vez era el viento o las viejas tuberías de la casa. Así que me metí en la cama y cerré los ojos, tratando de ignorar esos sonidos. Pero los días pasaron y las cosas se tornaron extrañas. La luz de mi escritorio parpadeaba sin razón y en varias ocasiones vi sombras moviéndose por el rabillo de mis ojos. Mi corazón latía rápido, sintiendo que alguien me observaba en la soledad de mi nuevo hogar. Pensé que era solo mi imaginación tiñendo la realidad. Intentaba repetírmelo para sentirme mejor. Un día encontré la puerta del sótano entreabierta. Estaba segura de que la había cerrado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tal vez fui descuidada y la dejé abierta sin darme cuenta. Aún así, el aire frío y húmedo que salía de la puerta me hizo dudar. Me quedé paralizada un momento, sintiendo que algo extraño estaba allí. Finalmente, decidí cerrarla con fuerza y regresar a mi estudio. A partir de ese momento, los ruidos se volvieron más intensos. Escuchaba susurros apenas audibles que se mezclaban con el viento. A veces parecía que esas voces querían decir algo, pero no podía entenderlo. Era aterrador. Traté de distraerme con el trabajo, pero la sensación de ser observada aumentó. Cada vez que pasaba por el pasillo, giraba la cabeza, como si esperara ver a alguien, pero nunca veía nada. Las noches se volvieron interminables. Un sonido aquí y otro allá me mantenían despierta. Una parte de mí decía que solo era una casa antigua, pero la otra parte preguntaba qué secretos guardaba. ¿Realmente estaba sola? Me sentí inquieta al pensar en esto. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí un leve susurro al lado de mi oído. ¿Quién eres?, pregunté temblando. No recibí respuesta, pero sentí una presencia al final de mi cama. Me giré rápidamente, pero no había nada, solo la oscuridad y un aire extraño, pesado. Mi corazón latía descontrolado, no podía explicarlo. Algo no estaba bien. Aún no entiendo qué sucedió en esa casa. Solo sé que cada ruido, cada sombra me dejó con más preguntas. La razón por la que decidí mudarme se perdió entre las inquietantes intrusiones de mi nuevo hogar. Nunca pensé que encontraría tanto miedo en un lugar que quería llamar hogar. Capítulo 2. Al día siguiente decidí no quedarme atrapada en los miedos. Quería una respuesta. Así que salí a dar un paseo por el vecindario. Tal vez alguien podría contarme más sobre la historia de la casa. Llevaba un poco de incertidumbre en el pecho, pero necesitaba saber si otros habían tenido experiencias similares. Fui a la tienda del barrio, un lugar coqueto con un servicio al cliente amable. La mujer detrás del mostrador, una anciana de cabello canoso y ojos vivaces, me sonrió mientras revisaba unas galletas. Decidí presentarme. «Hola, soy Clara. Me mudé a la casa vieja al final de la calle». Sus ojos se abrieron de par en par y su sonrisa se desvaneció. «Esa casa tiene su fama», dijo con un tono bajo. Mi corazón se aceleró. «¿Fama? ¿Qué quiere decir?» La anciana miró por encima de su hombro como si temiera que alguien escuchara. «Nada bueno. Dicen que hay espíritus ahí, gente que no encontró paz», explicó. Me quedé en silencio, intentando procesar lo que me decía. De repente, mi deseo de saber más se volvió una necesidad abrumadora. ¿Ha sucedido algo allí? ¿Ha visto a alguien? Ella negó con la cabeza. Solo historias, pero los vecinos han escuchado voces, incluso pasos. No te recomiendo quedarte sola por mucho tiempo. Con eso, mi curiosidad se convirtió en terror. Regresé a casa con la mente llena de pensamientos. Ya no eran solo ruidos o sombras, ahora tenía una historia detrás.
Esa noche decidí quedarme despierta y ver si podía captar algo más. Preparé una taza de té y me senté en mi estudio, a la espera. Sin embargo, la noche se alargó. Escuchaba el crujido de las paredes y los suaves susurros que se manifestaban como ecos lejanos. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero una pesadez abrumadora invadía la habitación. Cuando vi que la luz del escritorio parpadeó de nuevo, sentí un escalofrío. Decidí ir al pasillo. Mis pies eran pesados, pero no podía quedarme allí. La luz de la cocina resaltaba lo familiar, pero de repente escuché un ruido proveniente del sótano. Era un golpe, seguido de un arrastre sutil. Inhalé hondo y me dirigí hacia la puerta del sótano, con el corazón acelerado. Ahora comprendía que todo estaba conectado de alguna manera. Con la mano temblorosa, abrí la puerta entreabierta. La oscuridad parecía tragarse la luz. ¿Hay alguien ahí?, pregunté en voz baja, aunque mi mente me decía que no debía hacerlo. Silencio. Agaché la cabeza y anduve unos pasos. La sensación de ser vigilada se intensificó. Y entonces lo vi. Una sombra se movía en el fondo del sótano, un contorno oscuro que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sin dudarlo, cerré la puerta de golpe. Mi respiración era rápida y entrecortada. Puse la mano en el pecho, tratando de calmarme. ¿Qué era eso? La anciana tenía razón. No estaba sola. Algo más estaba en la casa. Sentí que la angustia se apoderaba de mí, pero no podía dejarme vencer. Tenía que descubrir la verdad detrás de esos ruidos. Algo me decía que un secreto estaba esperando ser revelado. Y mientras miraba la puerta del sótano, una idea siniestra cruzó mi mente. Tal vez debiera bajar y enfrentar lo que escondía. Sin embargo, un impulso de miedo me detuvo. ¿Realmente estaba preparada para eso? La noche prometía más sorpresas y yo me encontraba al borde del abismo. Respiré hondo y tomé mi decisión. Tenía que saberlo. Capítulo 3. La oscuridad del sótano seguía acechando en mi mente. No había forma de que pudiera dormir esa noche, así que sentí que mis pies, casi por su propia voluntad, me llevaban a la puerta del sótano nuevamente. La curiosidad, mezclada con el temor, me atenazaba el estómago. Me repetí a mí misma que no podía seguir así. Debían haber respuestas allí abajo. La escalera que bajaba al sótano crujió bajo mi peso. Cada peldaño sonaba como un conocido poniendo a prueba mi valentía. El aire era más frío a medida que descendía, como si entrara a otro mundo. Apoyé la mano contra la pared para orientarme en la penumbra y recordé las palabras de la anciana. No te quedes sola por mucho tiempo. Esa advertencia se repitió en mi mente como un eco ominoso. Cuando llegué al final de las escaleras, me encontré frente a la misma puerta que había cerrado antes. La incertidumbre me abrumaba. Si hay algo aquí, tengo que confrontarlo, murmuré para mí misma. Con un profundo suspiro, decidí abrirla de nuevo. La luz de mi teléfono iluminó apenas el espacio. El sótano se extendía ante mí, lleno de sombras que parecían bailar en el silencio. Miré alrededor, observando cada rincón. Estaba segura de que había algo más que solo la ausencia de luz. El aire era denso, pesado con un secreto que parecía vibrar. Entonces, un sonido me hizo congelarme. Un rasguño, sutil pero bastante claro. Provenía de una esquina más oscura del sótano. La tensión en mi pecho aumentó. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblando. Pero solo la oscuridad me respondió. Así que, poco a poco, me acerqué al lugar de donde había venido el sonido. A medida que me acercaba, el rasguño se convirtió en un arrastre, como si algo o alguien se moviera a hurtadillas. Allí, en la penumbra, vi un objeto oscuro, un viejo baúl cubierto de polvo. Me detuve en seco. El baúl estaba parcialmente abierto, y mi mano se movió automáticamente hacia él. Debía saber qué había dentro. Con un esfuerzo, abrí la tapa.
El chirrido del metal resonó con un eco que me hizo dar un paso atrás. Dentro vi montones de papeles amarillentos y algunas fotos en blanco y negro de lo que parecía ser una familia. Mi corazón se aceleró al encontrar algo que pensé que podría ser una pista sobre la historia de la casa. Pero justo en ese instante sentí un cambio en el aire. La atmósfera se volvió aún más fría, y lo que antes era silencio se transformó en un suave murmullo. En cuestión de segundos, el ambiente se volvió pesado. Algo había cambiado. Y entonces una figura emergió de la penumbra. Era indistinta, una mera ilusión de forma, pero el brillo de sus ojos era inconfundible. Me paralicé. ¿Era aquello el espíritu del que hablaba la anciana? No pude apartar la mirada, mientras la figura parecía avanzar hacia mí, como si estuviera buscando solucionar algo inacabado. ¿Qué quieres?, logré articular, aunque mi voz se desvanecía entre el miedo y la curiosidad. Todo a mi alrededor parecía congelarse. El tiempo se detuvo mientras me enfrentaba a lo desconocido. Entonces la figura se detuvo y extendió una mano. En su palma yacía una pequeña llave antigua que parecía brillar con una luz propia. Mi mente zumbaba. ¿Qué abría esta llave? ¿Y por qué yo? La urgencia de conocer la verdad casi me hizo avanzar hacia ella, pero el impulso de miedo me detuvo. Sabía que esto era solo el comienzo. La verdad podría ser más peligrosa de lo que había imaginado. Sin embargo, el destino parecía decidido. Esa noche me dio solo un vislumbre de lo que estaba por venir, y ya no había vuelta atrás. La figura desapareció tan súbitamente como había aparecido, dejando la llave, brillante y tentadora, flotando entre la bruma del sótano. Sin pensarlo más, me agaché y la recogí. Mientras la sostenía, una sensación de determinación se apoderó de mí. Tenía que descubrir qué puerta abriría, pero ¿habría otras sorpresas en el camino? Un pequeño susurro acarició mi oído mientras me giraba para subir las escaleras. «Dímelo todo», parecía decirme, y sabía que debía encontrar la respuesta antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 4. Cuando subí las escaleras, el sonido de mis pasos resonó en el silencio del sótano. Me sentí extraña, como si la llave que llevaba en la mano me pesara, tanto por su misterio como por lo que podía desatar. Aunque mi corazón latía con fuerza, una parte de mí sabía que tenía que seguir adelante. Una vez en la sala, miré por la ventana. La noche era oscura, sin una sola estrella visible. Me senté en el sofá, la llave fría entre mis dedos. Mi mente daba vueltas tratando de comprender lo que había visto. ¿Quién era esa figura? Y, lo más importante, ¿qué abría la llave? La casa parecía respirar conmigo. Cada crujido de las paredes o el suelo me distraía. Mi teléfono vibró repentinamente en la mesa y casi me caí del sofá al agarrarlo. Era un mensaje de Clara, mi mejor amiga. ¿Todo bien? Te vi un poco fuera de lugar en la casa. Intenté pensar en una respuesta, pero era imposible explicar lo que realmente estaba pasando. Decidí contestarle, «Todo bien, solo un poco cansada». Esa respuesta no era suficiente para calmar mi nerviosismo. Necesitaba compañía, alguien con quien hablar y compartir lo que había encontrado. Pero al mismo tiempo sabía que lo que había en el sótano era demasiado extraño para contar. Me sentía atrapada entre el deseo de desahogarme y el miedo de que alguien más se metiera en todo esto. Cogí la llave otra vez y la miré con más atención. Tenía símbolos extraños grabados en el metal. No podía dejar de pensar que había algo más allá de la simple cerradura que podría abrir. Sin pensar mucho, me levanté y decidí comenzar a buscar el lugar al que pertenecía. Tal vez la casa me lo diría. Recorrí cada habitación, chequeando todas las puertas y cajones, pero nada parecía corresponder. Mientras exploraba,
Un sentimiento de ser observada se apoderó de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cada vez que me giraba, no podía evitar pensar que algo estaba detrás de mí. Esta sensación creció en intensidad hasta que se convirtió en un peso en mi pecho. En un momento de desesperación decidí volver al sótano. Quizás había olvidado algún rincón o algún indicio que me ayudara a entender la relación entre aquella llave y la casa misma. Al bajar nuevamente, el aire helado me envolvió y cada paso sonaba más fuerte que el anterior. Al llegar al fondo, noté que el ambiente era aún más tenso que la primera vez. Esa sensación de abandono y desesperanza se palpaba en las paredes. Pero esta vez algo diferente captó mi atención. Un pequeño brillo en la oscuridad me llevó a la esquina donde había visto la figura. Me agaché y vi algo que no había notado antes. Una pequeña puerta, casi oculta detrás de un viejo armario. La cerradura estaba desgastada, pero la forma de la llave que tenía encajaba perfectamente. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Debería abrirla? La duda me invadió, pero la curiosidad era más fuerte. Con manos temblorosas introduje la llave en la cerradura. Un clic resonó en el aire tenso y la puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro frente a mí. Sin pensarlo más, crucé el umbral. La oscuridad devoró mi figura mientras me adentraba. Un zumbido sutil llenaba el aire, como si estuviera a punto de activarse algo. En ese momento, una voz, clara y aguda, resonó a mis espaldas. «No te vayas». Me giré rápidamente, pero no había nada. La oscuridad pareció expandirse, envolviéndome. El eco de esas palabras me siguió mientras avanzaba por el pasillo. Sin embargo, la voz continuó insistiendo. «Vuelve, antes de que sea demasiado tarde». Ese momento quedó marcado en mi mente. No había retorno, algo me llamaba hacia adelante y sabía que debía encontrarlo, sin importar el miedo que sintiera. La historia de la casa estaba ahí y yo iba a desentrañarla. Capítulo 5. El pasillo se alargaba ante mí, una vía sombría que parecía no tener fin. El aire era denso y húmedo, llenándose con un olor a moho que hacía que mi estómago se revolviera. Avancé titubeando, mi mano aún sosteniendo la llave como un ancla en medio del caos. La voz resonaba en mi mente, repitiéndose: «Vuelve, antes de que sea demasiado tarde». De repente, el zumbido que había escuchado antes se intensificó, vibrando en mis huesos. Sentí que algo se movía en la penumbra, pero no podía ver a dónde dirigía mi mirada. La única luz provenía de unas antiguas bombillas colgadas del techo, intermitentes como si quisieran alertarme sobre un peligro inminente. Unos pasos resonaron a mis espaldas, como si alguien estuviera acercándose. Me giré rápidamente, pero solo encontré un profundo vacío. Mi respiración se volvió más rápida y decidí seguir avanzando por el pasillo, temiendo lo que pudiera suceder si me quedaba ahí parada. Después de unos momentos, noté que las paredes estaban cubiertas con extraños dibujos, como si alguien hubiera intentado contar una historia olvidada. Cada símbolo era más desconcertante que el anterior, y de repente sentí la urgencia de comprender. Mi mano temblorosa comenzó a tocar los grabados, como si esperara que un mensaje se revelara ante mí. Fue entonces que encontré una representación que me hizo detenerme en seco. Una figura similar a la que había visto antes, pero esta vez estaba enmarcada por llamas y sombras. Escuché un susurro, no de la voz que había escuchado anteriormente, sino un murmullo de voces enredadas que llenaban el aire. Las palabras se entrelazaban, formando un caos que apenas podía discernir, pero una frase se repitió entre la confusión. «No más, no más».
El miedo creció en mí, invadiéndome como un torrente. Inmediatamente decidí que debía salir de ese pasillo. Sin embargo, la curiosidad me sujetaba como una trampa, y encontré que mis pies se movían más despacio. Cada paso era una lucha entre lo que deseaba saber y mi instinto que pedía escapar. Al llegar al final del pasillo, una nueva puerta se alzaba delante de mí. Era más robusta y adornada con el mismo estilo extraño que había visto en las paredes. Me acerqué lentamente, temiendo que el sonido de mis pasos la despertara de su letargo. La cerradura, desgastada pero visible, parecía esperar a la llave que llevaba en mi mano. Con un susurro, como si la casa estuviera conteniendo la respiración, inserté la llave. Al girarla, se escuchó un clic seguido de un fuerte crujido. La puerta se abrió de golpe, revelando una habitación que parecía estar en un estado de abandono completo. Cubiertos de polvo, los muebles estaban desdibujados en la penumbra. Pero lo que más me llamó la atención fue un objeto brillante en el centro de la habitación. Me acerqué cautelosamente, y ahí, en una mesa desgastada, vi un diario antiguo. La tapa estaba cubierta de símbolos que reconocí de los grabados en el pasillo. Sin pensar en las consecuencias, lo abrí, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos, pero lo que realmente me hizo temblar fue una frase escrita en negritas, con una letra temblorosa. Aquello que buscas no está en el pasado, sino en el futuro. Cuidado con abrir lo que no puedes cerrar. La oscuridad parecía crecer aún más a mi alrededor. Entonces la puerta tras de mí se cerró violentamente, un estruendo que hizo eco en toda la casa. De repente la voz resonó de nuevo, esta vez más alta y clara. «Vete ahora». Mi corazón se disparó, mientras un frío inexplicable me envolvía. Sabía que debía actuar rápido, pero entonces vi algo moverse en un rincón de la habitación, una sombra que se alzaba, desdibujándose en la oscuridad. No estaba sola, y el terror se apoderó de mí. Capítulo 6. El aliento se me cortó, al ver la sombra moverse. Los contornos comenzaron a tomar forma, revelando una figura alta y delgada que se desdibujaba en la penumbra. Mi mente trataba de convencerme de que era solo un juego de luces, una ilusión provocada por el miedo, pero cada instinto en mi cuerpo me decía que no estaba equivocada. La figura estaba ahí y se acercaba lentamente. El diario resbaló de mis manos, cayendo al suelo con un golpe sordo. No podía apartar la mirada de esa presencia que parecía flotar. Un sudor frío recorría mi espalda mientras mis piernas luchaban por moverse. La voz resonante seguía sonando en mi mente, instándome a huir. Pero mis pies permanecían pegados al suelo, atrapados en una corriente de terror. Con un esfuerzo monumental logré dar un paso atrás. La figura, al darse cuenta de mi movimiento, se detuvo. Era difícil discernir sus rasgos en la oscuridad, pero había algo innegablemente familiar en su postura, algo que me hacía sentir un profundo escalofrío, como si conociera a esa entidad de algún lugar olvidado. «¿Quién eres?», balbuceé, mi voz apenas un susurro. La figura se inclinó ligeramente hacia adelante, como si intentara acercarse. Un leve susurro brotó de sus labios, una palabra que vibraba en el aire. El sonido era ininteligible y, sin embargo, me hizo sentir que alguna verdad oculta estaba a punto de revelarse. Pero el miedo no me dejaba escuchar. Solo podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos. Mientras la figura avanzaba, miré a mi alrededor en busca de una salida. La puerta estaba cerrada, y la ventana no era más que un cristal opaco que no quería romper. Solo tenía mi mente y la llave que aún estaba en mi mano. Algo en su metal frío me dio una idea.
Sin pensar, la levanté, preparada para usarla como arma. Pero ese movimiento pareció provocar una reacción diferente. La sombra se detuvo, sus ojos, o al menos lo que parecían ser ojos, se fijaron en mí, destilando una mezcla de curiosidad y enojo. Luché contra el impulso de regresar a la mesa, de buscar el diario, pero no tenía tiempo para buscar respuestas. La figura parecía confusa, como si no estuviera acostumbrada a ser desafiada. «¡Sal de aquí!», grité, mi voz resonando con una mezcla de terror y desesperación. Para mi sorpresa, la figura se detuvo de nuevo, y justo cuando todo parecía alcanzar su clímax, su imagen comenzó a desvanecerse, desapareciendo lentamente como el humo que se disipa en el aire. Pero antes de que se desintegrara por completo, escuché una última palabra, un eco que retumbó en mi mente. «Perdona». La habitación se volvió completamente oscura en un instante, y el pánico me abrumó de nuevo. ¿Qué significaba eso? ¿Quién era realmente? Apuré mis movimientos y, dejándome guiar por la adrenalina, corrí hacia la puerta. Con un giro de la llave, la cerradura giró con dificultad y pude abrir la puerta casi de un golpe. Salí corriendo por el pasillo, con la sensación de que me estaban siguiendo. Pero no podía mirar atrás. Todo en mí gritaba por escapar de esta pesadilla viviente. Al llegar al final del pasillo, decidí dejarlo todo atrás. Sin embargo, al dar la vuelta en la esquina, me detuve en seco. Una figura, aún más difusa que la anterior, se interponía en mi camino. Mis instintos comenzaron a entrar en pánico una vez más. Esta vez estaba segura de que no iba a salir de este lugar. La sombra murmuró algo incomprensible, pero esta vez podía distinguir la esencia de un rostro, y cuando finalmente vi sus ojos, comprendí que, bajo el terror y el caos, había un profundo anhelo. «No puedes huir», decía la figura. Y pensé, en mi mente, que la oscuridad que me rodeaba nunca me permitiría escapar. Y en ese preciso instante, el tiempo se congeló. Capítulo 7. No podía moverme. La forma frente a mí se tornaba más nítida, y mientras me miraba, sentí que una conexión extraña se forjaba entre nosotros. Era como si me conociera, como si supiera mis miedos más profundos. El aire se volvió pesado y cada segundo se estiraba, atrapándome en este momento eterno. «¿Qué quieres de mí?», logré decir, mis palabras temblando. Pregunté en voz baja, consciente de que el simple hecho de hablar podía hacer que todo se desvaneciera. Pero la figura no respondió de inmediato. En su lugar, pasó sus manos etéreas a través de su rostro, como intentando quitarse un velo. «Recuerdos», dijo finalmente, y su voz sonó como un eco lejano, resonando en un rincón de mi mente. «¿Recuerdos? ¿Cuáles?». La frustración me llenó. Quería entender, pero todo giraba alrededor de la confusión, del pánico incontrolable. Mis recuerdos eran un torbellino, fragmentos de momentos felices mezclados con pesadillas aterradoras. La sombra se acercó un paso más, aunque en realidad no parecía moverse. Era como si el espacio a su alrededor se distorsionara. «Lo que dejaste atrás», continuó. Sus ojos parecían ampliarse, llenándose de tristeza. «Lo que olvidaste, lo que temes». En ese instante, un rayo de comprensión atravesó mi mente. La figura era una representación de algo más grande, quizás una parte de mí misma que había estado ignorando. La confrontación que había evitado, palabras que nunca pronuncié. La figura se hacía más clara, y con ella mis propios recuerdos comenzaron a volver. Vi flashes de mi vida, momentos que había enterrado bajo el peso de mi miedo, imágenes de mi niñez, de aquellos días felices antes de la pérdida.
Pero también llegaron los momentos oscuros, las penas que había escondido en un rincón olvidado. ¡Basta!, grité, al sentir el impulso de escapar de esos recuerdos. Pero ya era demasiado tarde. En mi mente, uno a uno, los rostros pasaban ante mí. Personas que amé, cosas que perdí. Empezaron a entrelazarse con la figura oscura. «No puedes correr», repitió. «Debes enfrentar la verdad». Sentí que la desesperación me tragaba, paralizándome. Pero en medio de todo ese caos, un destello de certidumbre. ¿Acaso lidiar con lo que oculté podría liberarme de esta pesadilla? Había algo que necesitaba entender, algo que ya no podía evadir. Justo cuando estaba empezando a asimilarlo, la figura se desvaneció nuevamente, pero esta vez con un brillo leve, casi esperanzador. Antes de desaparecer por completo, dejó caer una última palabra que resonó en el aire. «Recuerda». El silencio regresó al pasillo, y sentí como si el universo volviera a colocarse en movimiento. El pánico se redujo a un profundo anhelo de acción. Tenía que regresar, tenía que encontrar el diario, tenía que descubrir lo que realmente significaba la palabra perdona. Sin pensarlo más, giré sobre mis talones y corrí de nuevo hacia la habitación. La puerta estaba abierta, como un portal entre un pasado desconocido y un futuro incierto. La necesidad de descubrir la verdad me empujaba hacia adelante. Al cruzar el umbral, el eco de mis pasos resonaba en la sala vacía, y de pronto todo encajó. Ahí, en el suelo, el diario brillaba en la oscuridad, como si me llamara. Me agaché y lo recogí, sintiendo el peso de la historia encerrada en sus páginas. Entonces, un escalofrío me recorrió la espalda. No estaba sola. La figura estaba de vuelta, esperando en las sombras. Pero esta vez había algo diferente en su mirada. No era solo miedo, era una invitación. Y en mis manos la respuesta estaba a punto de revelarse. Capítulo 8. Abrieron las páginas del diario, y mis ojos se encontraron con una escritura familiar. Las letras eran torpes, pero cargadas de emoción. No eran solo palabras, eran susurros de mi pasado, recuerdos que había luchado por olvidar. Cada frase me arrastraba más profundo en un mar de nostalgia. «¿Qué has hecho?», leí en un fragmento. La caligrafía temblorosa traía a la mente una voz conocida, la voz de alguien que me había amado, que había intentado ayudarme en tiempos difíciles. Una mezcla de amor y dolor se desbordó en mi pecho. Esto no era solo un relato de mi vida, era un mapa de las experiencias que había negado. Mientras continuaba avanzando, la figura se acercó un paso más. Su presencia era tanto un consuelo como un recordatorio de que debía enfrentar lo inevitable. «¿Por qué estás aquí?», murmuré, sin dejar de leer aunque sentía que nunca podría controlarlo todo. Cada línea que absorbía parecía resonar con el eco de la figura que había visto antes. Sus ojos, ahora más brillantes, me invitaban a profundizar, a adentrarme sin miedo en este laberinto de recuerdos. «¿Por qué olvidaste la verdad?», dijo la figura, con una voz que me atravesó. No era una acusación, sino una invitación a enfrentar mis demonios. Pasé más páginas y encontré una entrada que me hizo detenerme en seco. Hablaba sobre un día específico, un momento que había tratado de borrar. Una pelea que desgarró el hilo de una relación muy querida. Palabras que nunca debieron ser pronunciadas. La herida seguía abierta. El aire en la habitación se volvió más denso. «Tienes que recordarlo», insistió la figura. Su presencia se sentía más llena, más tangible, como si estuviera encarnando cada parte de lo que había sido y lo que había perdido. «No puedo», dije, sintiendo el pánico apoderarse de mí de nuevo. «No quiero recordar». Pero intentaba refrenar algo dentro de mí.
Sabía que si no enfrentaba estos recuerdos, permanecería atrapada en un ciclo de dolor. Con cada palabra que leía, cada fragmento de sentimientos que emergía, me di cuenta de que necesitaba tomar una decisión. Tal vez el verdadero perdón que anhelaba no era solo hacia los demás, sino hacia mí misma. Necesitaba reconciliarme con mi propia historia. Decidí que ya era suficiente. Cerré el diario con un golpe sordo y el sonido reverberó en la habitación. La figura pareció vacilar, como si esperara mi reacción. «Está bien», susurré, sintiendo que una chispa de determinación incendiaba mi interior. «Voy a recordarlo, voy a enfrentar la verdad». Fue entonces cuando el ambiente cambió, el aire pareció vibrar y la figura sonrió como si hubiera logrado un avance. Pero antes de poder procesar lo que esto significaba, las luces comenzaron a parpadear. Una energía palpable comenzó a surgir en la sala, como si el pasado y el presente estuvieran colisionando. «¿Qué está pasando?», grité, tambaleándome hacia atrás. Pero la figura estaba frente a mí, con una expresión que decía que esto era solo el comienzo. Y en ese instante todo se oscureció. La figura desapareció y yo me quedé sola en la habitación, el diario aún en mis manos y el peso de los recuerdos a punto de desbordar. Tendría que estar lista para lo que vendría a continuación. Sin más advertencias, el pasado estaba por reclamarse, y tenía miedo de lo que eso significaba. Capítulo 9. Me quedé en la oscuridad con el eco de mi propia respiración. El diario, ahora un objeto pesado en mis manos, parecía vibrar con la energía que había llenado la habitación momentos antes. Estaba sola, pero no me sentía realmente sola. Un frío recorrió mi espalda, como un susurro que me decía que estaba a punto de ser confrontada de nuevo. «¿Dónde estás?», llamé, casi sin voz. La habitación permanecía en silencio. Con cada segundo que pasaba, el miedo se arrastraba en mi interior, amenazando con apoderarse de mí. Forcé mis ojos a adaptarse a la penumbra. Las sombras jugaban en las paredes, como si danzaran al ritmo de mis propias inseguridades. De repente, un sonido sutil rompió el silencio. Era un rasguño, como si algo estuviera afectando la madera del suelo, o tal vez alguna puerta. Mi corazón se disparó. Me imaginé lo peor. ¿Y si había algo, alguien, que había estado escondido en esta casa todo el tiempo? Me levanté de la silla de un salto, el diario aún sujeto con fuerza. Sentía la necesidad de aclarar lo que estaba pasando, de comprender si estaba al borde de una locura o si mi pasado realmente estaba volviendo a buscarme. Di un paso en la dirección del ruido. El sonido persistió, algo como un roce, esta vez más fuerte, como si la casa misma me llamara. Me dirigí hacia la puerta del pasillo. La luz de afuera iluminaba débilmente el pasillo a través de una ventana opaca. Cada paso me parecía un desafío. El suelo crujía bajo mis pies. No sabía si quería realmente encontrar lo que estuviera causando aquel ruido. De un momento a otro, la puerta del armario se cerró de golpe. Me congelé. La adrenalina recorrió mi cuerpo y comprendí que no podía dar la vuelta. «¿Hay alguien ahí?», pregunté, tratando de sonar firme a pesar del terror en mi voz. Silencio. Decidí abrir el armario y enfrentar lo desconocido. Con temblor en las manos, abrí la puerta y miré hacia adentro. Prendas antiguas colgaban y todo parecía estar en su lugar. Pero en el fondo, asomando entre la ropa, vi algo que no recordaba haber dejado allí. Era un viejo cassette, uno que solía escuchar con una persona importante en mi vida, alguien que había desaparecido hace tiempo. Con manos temblorosas lo saqué de su escondite. La etiqueta estaba desgastada, pero reconocía aquella escritura. Mis dedos palpitaban al tocarlo. Todo en mí se detuvo. «¿Por qué está aquí?», me pregunté en voz alta, como si el armario tuviera la respuesta. De repente, el ruido cesó de nuevo.
El silencio se hizo tan presente que lo podía sentir en mi piel. Decidí regresar al salón, con el casete apretado en mis manos. Pero a medida que me alejaba, una sombra se deslizó frente a mí. No era un simple juego de luces, era una figura difusa que parecía estar fragmentándose. Un escalofrío recorrió mi espalda. Desesperada grité, «¡Déjame en paz!», pero mi palabra no llenó el aire de valentía, sí de un profundo anhelo de escapar. Pero no podía, la figura parecía absorber toda la luz. Esa sensación de desamparo se apoderó de mí. El casete, aunque significativo, no era más que un recordatorio de todo lo que había perdido. Quería volver, olvidar y cerrar esta puerta del pasado que se había abierto sin mi permiso, pero no había forma de salir ahora. La figura dio un paso más cerca, y el frágil hilo de mi cordura se empezaba a deshacer. ¿Sería esto lo que necesitaba para enfrentar mis miedos? ¿O al contrario, sería el final de todo lo que conocía? Solo tenía una certeza. Este encuentro no era una coincidencia. Algo estaba a punto de revelarse, y me llenaba de terror, pero a la vez no podía detenerme. «Muéstrame», susurré, sintiéndome empujada hacia el abismo. Entonces todo se oscureció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. La figura estaba conmigo, y el pasado había comenzado a reclamarme de la manera más aterradora que podría imaginar. Capítulo final. Desperté de un sopor disociado, la luz filtrándose tenuemente a través de las cortinas polvorientas. La casa estaba en silencio completo, y por un momento pensé que todo había sido un terrible sueño. Pero entonces vi el casete aún en mi mano, tan real como el sudor frío que escurría por mi frente. Sentí el vacío en mi pecho, una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Qué había pasado? ¿Qué significaba todo esto? Me levanté con lentitud, el eco de mis pasos resonando en el suelo de madera. Todo parecía normal, como si el terror de la noche anterior se hubiera esfumado. Pero no podía quitarme de la cabeza las palabras grabadas en el diario y la figura que había confrontado. La casa estaba callada, pero el peso de los recuerdos se sentía en el aire como una bruma pesada. Decidí inspeccionar el casete, llevándolo a la cocina. Mientras encontraba un viejo reproductor, mi mente se llenó de recuerdos intactos, visiones de risas y promesas rotas. Una vez que lo inserté, el sonido del carrete girando resonó en la habitación, y la nostalgia comenzó a inundarlo todo. La cinta comenzó a reproducir la voz de alguien que conocía, un eco del pasado. Era mi madre. «Clara, siempre estarás en mi corazón», decía, y su voz era un bálsamo lleno de amor y tristeza. Una ola de emociones me golpeó, y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Mientras su voz llenaba la habitación, también comenzaba a desdibujarse, fusionándose con los murmullos que habían rondado mi hogar. La figura que percibí, las sombras que temí, ¿acaso eran manifestaciones de mis propios recuerdos no resueltos? La conexión era irrefutable, y el casete parecía funcionar como un puerta a mi esencia olvidada. En un instante, la oscuridad de la casa comenzó a cobrar vida, resonando más fuerte con cada palabra que escuchaba. «Debes perdonarte», decía la voz, y entre cada palabra sentía que el espacio a mi alrededor se tornaba palpable, como si lo que había estado enterrado comenzaba a resurgir. De pronto, el sonido del reproche se transformó, y una fuerza invisible me apresó entre las sombras de mi propia casa. Los murmullos de la oscuridad se tornaron retumbos, resonando en mis oídos, y las luces comenzaron a parpadear a medida que la atmósfera se volvió opresiva. El aire se sentía electrizante, un instante entre la vida y la muerte. Sin embargo, en medio del caos, recordar lo que había olvidado me instó a continuar.
Voces entrelazadas llamaban desde las sombras, susurrando mi nombre, despertando a los seres que habitaron en mí para que finalmente diera el paso necesario. ¿Estaba lista para perdonar todo lo que había retenido? Tomé aire y dejé de resistirme, permitiéndome sentir cada emoción atormentada por años. La figura borrosa comenzó a materializarse nuevamente frente a mí, esta vez con una cualidad más definida, como si buscara abrir un camino hacia la resolución. Sin pensar, murmuré una promesa: «Te recuerdo», y el eco de mis palabras se perdió en el aire, pero el sonido del cassette seguía resonando. Todo a mi alrededor se oscureció de nuevo, la luz parpadeó y en un instante breve pero eterno la figura se acercó. Esta vez su voz resonó en mi corazón. «Has dado el primer paso, ahora sigue adelante, aunque el camino no esté claro». Con su última palabra, el pánico inicial comenzó a desvanecerse y una sensación de calma me invadió. La luz regresó, aunque esta vez la casa parecía diferente. Extrañamente iluminada, cada rincón y cada sombra parecía estar sonriendo ante mí. Al abrir los ojos, estaba de pie en la sala. Había algo nuevo en el aire, la luz se sentía distinta. Las sombras ya no parecían amenazantes, sino que parecían formar figuras de consuelo. Nunca podría explicar del todo lo que sucedió esa noche. La figura, las voces, los recuerdos, todo se sentía como parte de un mismo hilo. Quizá nunca tendré todas las respuestas. Tal vez mi mente había creado ese mundo para enseñarme a enfrentar lo que había enterrado. Pero en lugar de ahogarme en el miedo, había comenzado a sanar. Sé que a veces miran hacia atrás para buscar la closure, y otras para simplemente aceptar que hay cosas que no lograré entender completamente. Pero vivir dentro de la incertidumbre puede ser tan liberador como aterrador. Me mudé de esa casa una semana después, dejando atrás no solo un lugar, sino también un pedazo de mi historia. No he vuelto desde entonces. A menudo me pregunto si la figura sigue allí, esperando a la próxima persona que necesite recordar. Pero por ahora soy Clara, y esta es mi historia.